¿Cómo están, abogados? Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Vamos Buenos a días. esperar por ahí unos minutos en lo que se integran el resto de sus compañeros y por lo pronto el equipo que está por ahí con la exposición de la clase, si pudieran empezar a proyectar las diapositivas, preguntarles si todos los equipos hasta el momento, si todos los equipos hasta el momento van bien con, o ya, más bien todos los equipos han publicado sus diapositivas correspondientes a las exposiciones de clase. Porque no quiero sorpresas más adelante. Bueno, asumo que sí. Si pueden ir, por favor, encendiendo sus cámaras para tomar la asistencia de rigor. Acosta Rodríguez. Aguilar Rincón. Andrade. Argüelles. Presente. Botello. Presente, licenciado. Buenos días. Buen día. Carranza. Presente. Castillo. Presente. Cravioto. Fuentes. Presente, buen día. Buen día. Tica. Presente, Lick. Buen día. Buen día. González. Presente, Lick. Guerrero. Hernández Rangel. Lezama. Presente, Lick, buen día. López Cerdán. López Gutiérrez. Luna Martínez. Luna Vázquez, perdóneme. Martínez Cabrera. Presente, Lick. Martínez Cantú. Presente. Mercado Valle. Presente. Núñez Carlos. Pérez Leal. Presente, Lick. Buen día. Ramírez Castillo. Presente. Ramos Ponce. Presente, Lick, buenos días. Ramos Treviño. Reyes Grande. Rodríguez Briones. Rodríguez Pacheco. Presente, Lick. Ruiz Estrada. San Juanero. Presente, Lick. Segura. Telles. Presente, Lick. Vázquez. Vázquez Moreno. Perdón, Vázquez de la Presente, Cruz. Lick. Vázquez de la Cruz, corrijo. Presente, Vázquez Moreno. Ok, Vázquez Moreno, muy bien. Vázquez de la Cruz. Villalobos. Presente, Lick. Villarreal. Zavala Rocha. Presente, Lick. Zavala Romero. Presente, Lick. Ok, muy bien. ¿Alguien que no haya mencionado, que se le haya pasado la asistencia, por favor? Ameli López Gutiérrez. López Gutiérrez, Luis Emanuel. ¿Alguien más? Lick, yo no sé si al final sí me puso asistencia. Soy Núñez Carlos. Sí, Ah, ok. Gracias. de nada. ¿Alguien más? Ok,
Muy bien. Por ahí, por favor, si puedan ir proyectando las diapositivas donde nos quedamos la clase pasada. Por ahí estaba haciendo la explicación sobre esta forma a la que pertenece nuestra Constitución, que es una Constitución, decíamos, de carácter rígida o flexible. Rígida. ¿Por qué es una Constitución rígida? César Axel Argüelles. No sé, Lick. ¿Por qué es una Constitución rígida la mexicana? Axel. Ok. Porque puede cambiar en el tiempo. Bueno, muy bien. Ok, los niveles, Muy bien. ¿Quién continúa con la exposición, perdón? Sí, Delfina. No, nada, Lick. Ok, adelante. Bueno, la clase pasada mi compañera me apoyó en cuestión de la presentación. Ahorita termino yo de exponer mi parte. Bueno, vamos a hablar sobre los niveles de la dogmática. De la dogmática doctrinaria. A la dogmática doctrinaria podemos atribuirle dos significados, fuerte y débil. Es decir, la dogmática en sentido fuerte es una buena y legítima dogmática. Se caracteriza por ser racional, certera y objetiva, identificando la base del orden jurídico y su modelo epistémico. Procura inferir y proporcionar principios, considera el manejo de normas, logra la sistematización y organización, pero sobre todo presupone una base y reglas de construcción, razonamiento, hermenéutica, etc. En esta queda la dogmática avanzada, que asciende y le da carácter y sentido. El dogmático en sentido fuerte suele crear doctrina en sentido fuerte. Sus proposiciones tienden a permanecer más tiempo, imperar y ser más respetables que la débil. Una dogmática en sentido débil, plana o de bajo nivel se caracteriza porque solo presenta descripciones, no emplea las herramientas del científico ni las propias de la buena dogmática. En el mejor de los casos, se reduce a una mera acumulación de experiencias, desconociendo el razonamiento inductivo y conformador de principios. Aquí coloco a esa dogmática plana, glosada, reducida, que en el mejor de los casos toma en cuenta el sentido común, que no ve más allá de las apariencias ni suele diferenciar elementos relevantes de los accidentales. Ya, es que la última parte de abajo no se puede ver. Listo, gracias. La buena dogmática, la que... Ok. No, continúe, Lick, no hay problema. Dice, la buena dogmática, la que se califica como auténtica doctrina, es aquella creada a partir de reglas de ordenamiento jurídico y reglas hermenéuticas. Hasta ahí es donde se alcanza a ver la diapositiva. Sí, es que lo que pasa es su imagen, bueno, la imagen de mi compañera se veía aquí abajo, entonces me tapaba ese renglón. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre los niveles empleados para hablar del lenguaje descriptivo. Inciso A. Una descripción se contenta con listar los elementos indispensables del objeto, sin comprender juicios que expliquen el porqué de ese objeto ni para qué sirve. Corresponde a una indicación de cómo se nos presenta el objeto. Normalmente retrata un objeto concreto, proporciona una interpretación trivial, insulsa. Mediante la descripción o retrato podemos referirnos al procedimiento establecido en algún código, pero no se comprendería la teoría que lo explica. Carece de conceptos, de abstracción. Inciso B. La explicación implica una descripción, pero se amplía el porqué del objeto, así como el para qué
lo que no aparece en la descripción de Rafael de Pina. Aquí se incluyen teorías. En otras disciplinas se habla de explicación causal. Esta última no cabe en derecho. En todo caso, cabe una explicación que comprenda razones para actuar. Si el juez falló en condiciones X, debe procederse conforme a que. Entonces, habría que exponer que, con fundamento en una cierta ley, apoyada en una cierta constitución, el juez estaba facultado para fallar en el sentido en que falló. Quien explica debe evitar inmiscuirse en la especulación. Inciso C. La reformulación implica descripciones y explicaciones. No debe confundirse con un mero retrato del objeto de conocimiento. Hacer perífrasis, sinónima o discurso parafrástico del objeto. Es en el nivel reformulatorio donde se pueden colmar lagunas, resolver contradicciones, aclarar problemas de anfibología, vaguedad y ambigüedad lingüística. Alcanzar el sentido de los principios presenta incluso actitudes a seguir. También aquí, dependiendo del concepto que se tenga del derecho, se procura justificar a partir de valores, necesidades de la sociedad, de razonamientos y perspectivas filosóficas. La reformulación del derecho. El discurso del doctrinario se construye tomando como objeto de conocimiento un grupo de enunciados prescriptivos que adscribe a una disciplina jurídica. En este caso, una disciplina propia de la dogmática jurídica corresponde a un conjunto de proposiciones que dicen algo acerca de un conjunto de enunciados específicos. Los elementos de que se compone el discurso doctrinario se presentan relacionados unos con otros, entre sí, para cumplir una función. Comprender lo que el discurso prescrito dice, el objeto de conocimiento. En esta tarea, el reformulador emplea toda su inteligencia y poder de convencimiento para atribuirle significados al lenguaje prescrito, incluso recurriendo a una concepción mágica del lenguaje, un específico lenguaje y modo de razonar. La interrelación que hace un doctrinario de los elementos que toma del discurso prescrito para obtener un discurso consistente no corresponden a un montón de proposiciones o a una simple suma o fusión de esos elementos. Su constructo o reformulación lo realiza en atención a la función, el enfoque epistémico que ese doctrinario le atribuye al todo, al lenguaje objeto, pero siguiendo reglas de hermenéutica. La comparación entre dogmática y creo que dice metodología y método exegético. La Escuela Francesa de la Exégesis se creó a raíz de la elaboración y publicación del Código Civil francés de 1804 y tuvo su auge en el siglo XIX. Sus postulados consisten en la interpretación de la norma por la norma misma, exaltando el derecho escrito. Se pide un apego total al texto de la ley, una creencia, y podríamos agregar una fe en el texto escrito de la ley. Para la escuela exegética, el derecho es la ley, lo que para los glosadores era el corpus luris civilis de Justiniano. Para los exegetas lo fue el Código de Napoleón. La exégesis consiste en el estudio directo y analítico de los textos legales. Se tuvieron siempre como reglas las siguientes. Inciso A. El culto del texto de ley. Inciso B. Considerar la voluntad del legislador como pauta suprema de interpretación. Y por último, inciso C. Considerar el legislador omnipresente y omnisapiente. Es menester señalar que la importancia de la escuela de la exégesis deriva del hecho que sentó las bases para que autores posteriores pudieran proponer una estructura y conceptos abstractos en los que se propone una interpretación circular, como la serpiente que se muerde la cola, es decir, que sea totalmente redonda, autosuficiente y autocorregible. De ahí que las bases hayan salido de las teorías que tomaron estos elementos de abstracción para su elaboración, como es el caso de la teoría de la exégesis de 1804, la teoría de los conceptos de Rudolf von Ihring de 1872 y la teoría pura del derecho de 1932 de Hans Kelsen. La dogmática como conocimiento jurídico.
Los dogmáticos no solo se dedican a interpretar el derecho y presentarlo de manera ordenada. Por el contrario, la dogmática jurídica adapta el contenido del derecho, bien para satisfacer exigencias materiales de justicia, bien para solucionar los defectos lógicos, lagunas, antinomias y redundancias. Este tipo de operaciones son desarrolladas mediante diferentes instrumentos, desde la concreción de los principios del ordenamiento hasta la creación de jerarquías axiológicas entre normas, pasando por el recurso a la tesis del legislador racional. A los jueces frecuentemente se les presentan conflictos normativos a la hora de aplicar la ley. Se dice que existe una laguna en la ley cuando no hay una disposición legal expresamente aplicable, cuando se trata de resolver un problema jurídico de acuerdo con un determinado derecho positivo. Las interpretaciones gramaticales y exegéticas de contenido material sustancial. La interpretación y la construcción jurídica no son actividades cognitivas, ya que forman parte de la política del derecho. Por lo tanto, son una parte esencial del objeto mismo de estudio de la ciencia jurídica entendida en sentido estricto. La dogmática jurídica tiene por objeto de estudio el derecho positivo vigente, lo que consiste en describir a través de la interpretación y sistematización las normas para ubicarlas en el sitio que le corresponde en construcciones conceptuales que agrupan clases de normas. Mientras el objeto de las ciencias naturales es describir y explicar por sus causas fenómenos de la naturaleza, y el de las ciencias sociales es describir y entender los fenómenos que se producen en la sociedad. El objetivo de la dogmática es definir y describir y evaluar el derecho positivo según el criterio principal de la coherencia. Los juristas operan bajo el supuesto de que el ordenamiento jurídico es coherente, mientras que a la vez trabajan para darle coherencia allí donde no la tiene, invocando principios que reparan las inconsistencias que se encuentran. El método del método de la dogmática jurídica. A ver, si puede regresar la diapositiva anterior, compañera. Ahí donde, ya para finalizar, bueno, lo voy a interrumpir tantito. Fíjense, muchachos, presten atención, por favor. Dice aquí, los juristas operan bajo el supuesto de que el ordenamiento jurídico es coherente, mientras que a la vez trabajan para darle coherencia ahí donde no la tiene, invocando principios que reparan las inconsistencias que se encuentran. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de que nosotros trabajamos bajo el supuesto de que el ordenamiento jurídico es coherente, mientras que a la vez trabajamos también para darle coherencia ahí donde no la tienen? Sobre todo en este último punto, en este último enunciado, trabajamos para darle coherencia ahí donde no la tienen. Podría ser cuando hacen iniciativas de ley. No le escuché bien. ¿Me escuchan? Sí. Que podría ser cuando hacen iniciativas de ley para solucionar problemas existentes que no están bien regulados. No, más o menos, no del todo, pero en algunos casos. Tendría que ser más específico. Podría ser cuando hay lagunas en la ley se utilizan las leyes supletorias, que son las que ayudan a, digamos, que resolver las diferentes problemáticas que, no sé, una ley principal no solucione. La misma respuesta, tiene que ser más específico. Denme un caso concreto reciente del que incluso fue tema nacional durante unas semanas, de lo que ustedes están mencionando precisamente. Referente a lo del que pasó aquí en Monterrey del Congreso. A ver, yo dije tendencia nacional, pero bueno, me menciona algo local, como por ejemplo Kelly.
pues que establecían que era el Congreso el que iba a establecer el siguiente gobernador si el gobernador pedía licencia y pues el gobernador quería escoger digamos que su reemplazo, pero estaba establecido en la Constitución de Nuevo León que era el Congreso, el Poder Legislativo el que iba a decidir quién, pues, o sea, lo iba, digamos que, pues sí, o sea, iba a ocupar el cargo mientras el gobernador estuviera haciendo... Ausente. Ok. No estuve yo al tanto de eso, de esa nota. Sin embargo, no hay mucho que aclarar porque el gobernador actual, yo creo que padece de ignorancia porque él mismo fue quien escribió y promulgó la Constitución vigente y por ahí fue el escándalo que mantuvo al Estado de Nuevo León el año pasado con una sede vacante tempore de precisamente la gobernatura. Hubo una ausencia de poder porque él decía que se iba a quedar como gobernador interino, el secretario general de gobierno, cuando la propia Constitución otorgaba otorgaba esta facultad al legislativo de designar esa soberanía libremente a quien el Congreso decidiese, ¿no? No quien el gobernador le impusiese. Y era lo que quería realizar por ahí el año pasado para irse de campaña en sus aspiraciones presidenciales, ¿no? Quiero suponer que es a lo mejor algo así parecido. No hay mucho que aclarar no hay mucha incoherencia porque todo es coherente. La ley es muy clara en ese sentido y pues no hay que interpretar porque el texto no lo dice, ¿no? Ejemplo de lo que les quiero dar a entender sobre esto que trabajamos para darle coherencia ahí donde no la tiene. Ejemplo, la reforma al sistema de pensiones. ¿Es o no es un robo cuando tú te apropias algo que no es de tu propiedad? Sí. Ok, ¿el gobierno federal está haciendo un robo, sí o no? Apropiarse de pensiones de personas que no han sido, de las pensiones de estas personas que no han reclamado su pensión o que se les olvidó, o personas fallecidas y que sus familiares no han reclamado, pues, dichas pensiones, ¿no? Ese dinero tiene dueño. El hecho de que el gobierno lo agarre para utilizarlo y darle más pensiones de los programas, darle más dinero a las pensiones de un programa del gobierno, pues es algo netamente político, propagandístico, para ayudar a la candidata de su partido. Y si a alguien resulta después que lo vaya a reclamar ese dinero, pues el gobierno se lo va a reponer. Le va a reponer, ¿qué? El total del dinero hasta el momento de la fecha en que haga la reclamación la persona, porque eso no se especificó en la reforma. El gobierno le va a responder solamente del dinero que le tomó, que le quitó a esa persona en el momento de que fue aprobado esta iniciativa, es decir, hace 2 semanas, o cuándo. Habrá pago de réditos, es decir, de intereses, porque cuando nosotros prestamos un dinero siempre hay un interés, y aquí el Estado, ¿habrá o no habrá un interés en favor de esas personas? Eso es algo que no se manejó incluso en esa reforma. Y ahí es donde empezó todo, pues empezaron las personas a defender precisamente esta reforma, de que era legal, que no sé qué tanto. He ahí esta incoherencia para darle precisamente coherencia o lógica, según ellos. Aunque para mí es un robo y era un acto ilegal. Pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte en los próximos días. ¿Qué más, Lick? Perdón. Bueno, ya por último nos queda una diapositiva ya para terminar con el tema. Nos habla sobre el método de la dogmática jurídica.
La dogmática jurídica no es una ciencia, sino es ante todo un método que nos permite, como ya lo hemos señalado, una forma de ampliar el universo del derecho a partir de la norma jurídica. De esta manera, el método de que se vale la dogmática jurídica son las doctrinas de los autores que al interpretar la norma plantean diferentes hipótesis y maneras de su interpretación y, en general, del derecho, pero con especial énfasis en la hermenéutica. Esas doctrinas también proponen diversas maneras de manejar en toda su excepción los diferentes procedimientos y la creación de nuevos supuestos normativos. De ahí que siempre los jueces estén interesados en conocer a esa doctrina y sus diversas propuestas, y como sucedió en el caso de las dos tesis citadas, los propios jueces sistematizaron los métodos y criterios de resolución de antinomias y conflicto de leyes como una herramienta de primer nivel. Ok, muy bien. Aunque en la diapositiva usted hace referencia de unas jurisprudencias ya citadas, pregunto cuáles son esas jurisprudencias o esas tesis a las que hace referencia. Si nos vamos a la última diapositiva, esa es la dogmática, sí. En la que son los normativos, siempre los jueces. Bueno. Empiezo con este último punto sobre la dogmática jurídica. Hay que entender que es una disciplina perteneciente al derecho y cuyo método se basa en la complejidad del sistema de carácter formal que tiene la ciencia jurídica y de un carácter formal bastante complejo desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, que todavía es parte de la filosofía más compleja y que tiene compuestos por dogma jurídicos o tipos, tales como, por ejemplo, dogmas que han de extraerse del contenido de las propias normas jurídicas positivas y que utilizan la abstracción y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la propia dogma jurídica un carácter eminentemente sistemático. Por dogmas, y aquí la conceptualización en una contraposición del método exegético en el que la interpretación de las normas se sustenta precisamente en el sentido de las palabras reflejadas en el derecho positivo. Y el método dogmático se atiende a los principios doctrinales como un medio principal para la interpretación en el sentido más amplio de la norma jurídica. Estudia el contenido de la norma, estudia el contenido normativo de las leyes, pero todo esto tiene un orden, una coherencia en el sistema jurídico y de sectores que son concretos de cada una de estos sistemas jurídicos. Y la propia fuerza socialmente organizada es lo que le va dando este carácter, ¿no? Con el derecho dogmático, que son dos normas jurídicas. Además, este modelo pues se basa fundamentalmente con las fuentes formales del derecho que integran el ordenamiento jurídico y vale decir con las siguientes fuentes, por ejemplo, pues lo que es la ley, la analogía jurídica, que es la integración de la ley, los principios generales del derecho, y aquí ya tenemos otro concepto o otra parte de esto que sería muy importante también de mencionar, que es la práctica. Y la práctica ya del ejercicio profesional, ¿sí? De la carrera, pues son cuestiones que se van a ir dando conforme nosotros pongamos en práctica estos conceptos constitucionales o estos conceptos filosóficos o todas estas cuestiones de principios generales del derecho. Y aquí, por ejemplo, algo muy básico y muy importante y que lo aplicamos en todos lados, ¿no? Sobre los principios generales del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho.
cuando vamos a cualquier lugar en el que tengamos que hacer una fila, pues muy seguramente al que van a atender es al primero que llegó. Primero en tiempo, primero en derecho. Ante lo imposible, nadie está obligado. Carranza, por ejemplo. ¿Está o no está Carranza? Sí, Lick, aquí estoy. ¿Hace fierro, levanta pesas o no? ¿Mande? Que si va al gym, levanta pesas. Solo voy a correr y pues la charrería. Ok. ¿De cuántos kilos usted puede aventarse una cola de un toro? ¿De cuántos kilos el toro más o menos le calcula? Pues más pesados, arriba de 400 kilos. ¿Podrá con uno de 600? Pues sí, también. ¿Con uno de 800? De 800, quién sabe. Lo ponemos ahí en duda, ¿no? Ante lo imposible nadie está obligado. Si, no sé, alguien de los presentes, por ejemplo, va al gym, hace deporte, bueno, principalmente que vaya al gimnasio, pesas. ¿Algún deportista por aquí, no? Bueno, supongamos que la capacidad máxima, incluso las máquinas, las grúas, tienen una capacidad máxima. Dice de tanto su capacidad máxima, ¿no? 1000 toneladas. Esa grúa está diseñada para levantar 1000 toneladas. No le puedo yo exigir que levante 1050 toneladas, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a venir abajo el peso que sostiene, ¿no? Entonces, ante lo imposible, nadie está obligado. Yo no le puedo exigir ni siquiera a la grúa que levante ese peso de más, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, el que puede lo menos, puede lo más. Si tengo yo una grúa de 30 toneladas, perdón, si tengo yo una carga de 30 toneladas y tengo la grúa de 1000 toneladas, pues obviamente la grúa de 1000 podrá fácilmente con esta de 30, ¿no? Y así sucesivamente. Son cuestiones muy prácticas que podemos poner en ejercicio en la vida cotidiana. Ahora, en cuanto al discurso doctrinario, si el objeto de conocimiento es diferente al discurso que lo presenta, entonces, ¿qué es o en qué consiste este discurso que lo presenta? ¿Es una mera reproducción? En su aspecto ontológico, un constructor jurídico doctrinal no existe como mera realidad o esencia previa al conocimiento humano, como pudiéramos afirmar o decir de manera simple. Esto es creado por un ser, pues pudiéramos decir, sobrenatural, carente de tiempo y de espacio. Es falso, por ejemplo, que exista un inventario de conceptos y conocimientos y a los cuales pues se pueda recurrir en búsqueda de alguna respuesta cuando de repente existan estas lagunas legales, ¿no? Giorgio Robles, por ejemplo, manifiesta que los conceptos no existen en la realidad, no son realidades existenciales, sino constructivas, realizados por la mente humana, solamente que les lleva tiempo y están ubicados en un determinado espacio, ¿sí? Para poder darle respuesta a ese concepto que a lo mejor con el paso del tiempo evoluciona. Con esto quiero decir, y ya para finalizar, que la doctrina de los juristas no existe como objeto real o tangible, como si se tratase de una esencia preexistente que el jurista solo requiere descubrir. Aquí nosotros los abogados o doctrinarios del derecho no somos descubridores. El constructor es creado, es un objeto pensable por un ser racional y es el resultado de un proceso objetivo. En este caso puede ser el legislador, puede ser, por ejemplo, si estamos en el estado de Nuevo León, puede ser cualquier otra persona que pueda presentar una iniciativa ciudadana, ¿sí? Recuerden que el estado de Nuevo León es el único estado de la República Mexicana que permite o acepta más bien iniciativas ciudadanas, ¿sí? Ahora, este constructor, además del legislador y de las otras autoridades que también puedan presentar alguna iniciativa de ley y los ciudadanos,
pues somos este ser pensante, este ser racional, ¿sí? Y que somos el resultado de un proceso objetivo apoyado precisamente en textos legales, porque para justificar nuestra iniciativa de ley tuvimos que precisamente apoyarnos con otras bases legales para dar sustento a nuestra iniciativa, a este material empírico. Es decir, las proposiciones son creadas por un ser y por un jurista. Si yo no soy abogado, soy un ciudadano, pues necesito tal vez la asesoría de un abogado para que me pueda orientar y darle este sentido ontológico, ¿sí? En la construcción jurídica, y que no existe en el ser, ¿no? Sino que ya existe propiamente. ¿Ok? ¿Con esto alguna duda, muchachos? De todos modos, voy a continuar con algunos conceptos y algunos temas en las siguientes clases, mañana, y de lo que resta de nuestras clases, las exposiciones las voy a llevar a cabo yo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Lick. No, Lick. Bueno, si no existe entonces ninguna duda, le dejamos aquí y continuamos la próxima clase. Que tengan buen día, muchachos. Gracias, igualmente. Igualmente. Buen día. De nada.